Hola, ¿qué tal, querida familia? Es de verdad una nueva oportunidad que por la misericordia del Señor tenemos de volvernos a ver y de podernos reunir en este espacio que semana a semana Dios nos da para poder profundizar un poco más en la palabra de Dios. Hoy, como siempre, vamos a continuar con este estudio que en esta ocasión tiene como propósito hablar aún más acerca de el catolicismo romano, en esto que hemos llamado el Seminario de Religiones y Falsas Doctrinas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del papado y también vamos a hablar del culto a María. De modo que esta será una noche especial, un tema importante que por supuesto necesitamos de la dirección del Señor, de la guía del Espíritu, pero sobre todo que podamos nosotros tener una actitud que nos permita anteponer la verdad de la palabra, la verdad de las escrituras a cualquier pensamiento humano o a cualquier otro sentimiento, digamos, de tradición o de cultura en el que hayamos podido haber crecido. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle que nos guíe y nos acompañe. Que este sea un día de verdad de edificación para nuestras vidas. Padre, Dios que estás en el cielo, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Toma, Señor, este espacio y este tiempo y cada persona que en este momento se une a esta transmisión, Señor, permite que sus corazones y sus vidas, Señor, estén anclados a la verdad de tu palabra, para que de esa manera, bajo tu bendición y tu dirección, podamos caminar con mayor lucidez el camino de la fe. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero, además de pedirles que se mantengan en sintonía, que por favor compartan esta transmisión o esta enseñanza con otras personas, siempre con el ánimo de edificar, no con la intención de polemizar ni con el ánimo de controvertir, porque de esa manera no habrá la edificación que necesitamos tener para poder crecer espiritualmente. Este tema, por supuesto, es un tema que toca las fibras del corazón, toca las fibras, digamos, de nuestros padres, porque de alguna manera nos formaron y nos criaron en la religión tradicional y hoy, con un tema como este, es muy importante que, le decía, antepongamos la verdad de la escritura, de la palabra de Dios, a cualquier otro pensamiento. Por favor, comparte a otras personas esta enseñanza con esa intención, la de que podamos ser edificados y de la que desde luego Dios nos pueda seguir edificando. Hoy, como lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas, vamos a hablar de las religiones más trascendentales, sobre todo en nuestras latitudes. Y desde luego que el catolicismo es quizá la más influyente y por eso nos hemos tomado varias semanas para hablar de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de el papado romano y también de la forma como la iglesia mira a María en su culto y así vamos a mirar, por supuesto, lo que la palabra enseña. El catolicismo, y para entrar en materia, dice que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, aquel, digamos, discípulo que tuvo Cristo y que desde luego se convirtió en una persona de gran, digamos, importancia en la, digamos, iglesia naciente. Dice que además que ese Pedro recibió las llaves del reino de los cielos y que fue constituido por Cristo como su sucesor y además su vicario en la tierra. Y dicen además que Cristo lo estableció como el jefe supremo de todo el cristianismo. Enseñan además que a Pedro se le entregó la autoridad de, digamos, de alguna manera, de reinar, de gobernar y de sojuzgar la iglesia naciente. Y vamos a ir a la escritura, sí, por supuesto que sí, pero también quiero que vayamos al catecismo, porque gran parte de lo que se enseña en la religión tradicional está sustentado en el catecismo, que ya lo dijimos la semana anterior en el tema que hablábamos de Biblia, doctrina y tradición. Decíamos que para la iglesia cristiana la Biblia es el fundamento máximo de fe, doctrina y conducta. Sin embargo, para la iglesia católica, además de la Biblia, un fundamento extraordinario de autoridad es la autoridad eclesiástica o el magisterio de la iglesia. Por eso, muchas de las cosas que se enseñan
Muchas de las cosas que se comparten no están en la escritura, no tienen sustento bíblico, que inclusive se puede decir que contradicen la palabra, pero prima de alguna manera la tradición que cualquier otra cosa. En el catecismo, en el numeral 992, dice del Papa lo siguiente: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre y con entera libertad. Así, literalmente, dice el catecismo de la Iglesia. Ahora, quiero que tengamos esto en mente y presente. Hoy que vamos a hablar acerca de Pedro y vamos a hablar de María, es importante que nosotros entendamos lo siguiente: lo que la Iglesia tradicional ha establecido como la imagen de Pedro y como la imagen de María no es necesariamente lo que la Biblia enseña. Es decir, si ustedes comparan la forma como la Iglesia Católica ve a Pedro, la manera como la Iglesia Católica ve a María y la comparan con las Escrituras, el texto bíblico, la revelación neotestamentaria, se darán cuenta que hay una gran diferencia. Y esto, desde luego, por los muchos años en los que la Iglesia ha venido galopando en pensamientos humanos, en doctrinas que no están en la Escritura, pero que para ellos se han convertido en dogmas de gran envergadura y de importancia relevante. Por eso es importante que ustedes y yo siempre vayamos a la Escritura, siempre vayamos a la Biblia, porque donde haya una disputa, donde haya una controversia, donde haya una, digamos, discrepancia, lo que debe primar siempre ha de ser lo que está escrito en la palabra. Si esto lo tenemos presente, vamos a evitar errores, doctrinas equivocadas, herejías, y vamos nosotros siempre a mantenernos y a sostenernos en el camino de la fe. De más está decirles que en el, digamos, Ministerio Semilla de Vida, usted va a encontrar en el canal de YouTube, usted va a encontrar, el año pasado estuvimos hablando acerca de la interpretación bíblica, principios, reglas y normas para una correcta interpretación bíblica. Como también usted allí va a encontrar un seminario dividido en dos grandes partes que llamamos fundamento de doctrina, y ahí usted va a encontrar gran parte de lo que la Biblia enseña como doctrinas fundamentales. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué la Iglesia Católica ha visto de esa manera a Pedro y por qué le han dado al jerarca de la Iglesia Católica, al pontífice romano, al obispo de Roma, por qué le han dado ese nivel y esa relevancia tan extrema? Vamos a mirarlo a lo largo de las Escrituras y por supuesto vamos a evaluar lo que allí se ha enseñado. Primero que todo, ¿de dónde sale esa importancia? De una mala interpretación de un pasaje bastante contundente que se encuentra en Mateo capítulo 16. Un día Jesús, reunido con los discípulos, les pregunta: para ustedes, ¿quién soy yo? Lo habían seguido, estaban con Jesús, y la pregunta es: para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí hay una respuesta contundente, y fue la que dio Pedro. En el versículo 16 dice que Pedro le contesta a Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el versículo 17 que Jesús le respondió entonces: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ese texto, con una mala interpretación, produciría lo que hoy vemos como el primado de Pedro sobre todos los demás discípulos. Y esto desde luego que no es así. Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el texto griego en el que se escribió, a usted le va a ser muchísimo más claro, porque Jesús le dice: tú eres Petros.
y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Quiere decir que Jesús no estaba diciendo que Pedro sería la roca sobre la cual la iglesia sería edificada, sino que la roca que en verdad le daría estabilidad, solidez y una gran relevancia a esa iglesia naciente era la verdad de que Cristo es el fundamento de la fe. Por eso usted va a encontrar en pasajes bastante dicientes, dichos inclusive por el mismo Pedro y por Pablo, que fue un gran proclamador, un gran promulgador de la doctrina bíblica, que el fundamento del cristianismo es Cristo. Vea lo que dice Pedro, el mismo Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 4. Hablando de Cristo, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Es decir, que ahí Pedro está diciendo que la roca que le da estabilidad a la iglesia es Cristo. Y cada uno de nosotros también, como pequeñas piedras, somos sobreedificados sobre ese tremendo y poderoso fundamento. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, aclaraba que el fundamento de la iglesia es Cristo. Mira lo que dice. En el texto de primera a los Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Ahora, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 versículo 20, el mismo apóstol Pablo está diciendo que tú y yo debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, está claro que el fundamento de la iglesia es Cristo, no Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles. De ninguna manera, la iglesia se ha sostenido en la historia porque tiene solidez. La iglesia se ha sostenido porque tiene estabilidad. Y el único principio, el único fundamento sólido de la iglesia, desde luego que es Cristo. Ahora, analizando otros aspectos y otros elementos que conciernen a la vida de Pedro, el Pedro bíblico, nos damos cuenta, por ejemplo, que en ningún momento él tenía un primado ni una supremacía y tampoco él demandó o exigió, y los demás discípulos tampoco le entregaron a él una subordinación, una sumisión extrema. No, de ninguna manera. De hecho, cuando había que ser enviado a predicarle a alguien en algún lugar, en algún caso, enviaron a Pedro. Dice el texto de Hechos 10, versículo 26, voy a leer Hechos capítulo 8, versículo 14. Dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y entonces, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, Pedro, como los demás discípulos, estaban sometidos al gobierno de la iglesia, que desde luego era en cabeza del mismo Espíritu Santo, que fue el encargado de guiar, de proteger, de salvaguardar la fe, la doctrina de la iglesia naciente. El príncipe de los pastores. Una vez tuve la oportunidad de visitar a un obispo, siendo ya yo cristiano, lo investigué, entré a le dije, quiero escuchar unas respuestas suyas, y él hablaba de que para ellos, para los católicos, el obispo de Roma es el príncipe de los apóstoles. Leyendo la Biblia me doy cuenta, y el mismo apóstol Pedro decía, que el príncipe de los apóstoles es Jesucristo, y eso usted lo va a encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice así: no como teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ahí nos damos cuenta que Pedro no tenía
la intención y tampoco los demás discípulos le dieron a Pedro esa supremacía que hoy, por supuesto, se le da al pontífice romano. Un día, el apóstol Pablo, siendo un gran proclamador del evangelio, haciendo un ministerio maravilloso hacia los que no eran judíos, es decir, a los gentiles, se dio cuenta que en el corazón de Pedro y en la actitud de Pedro había algo que era de censurar, y era que él no marcaba, o mejor, marcaba una gran diferencia frente al trato que tenía con los judíos y los gentiles, y esto desagradó tanto al apóstol Pablo que dice la escritura que lo reprendió duramente. Dice así la escritura en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 11, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dijo Pablo, yo le resistí cara a cara porque era de condenar. En el versículo 14 dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era una práctica que desde luego el apóstol Pablo estaba censurando, porque Pedro estaba prácticamente viviendo como si no fuera un judío, sin embargo estaba obligando a los gentiles a judaizarse, los estaba obligando, digamos, a que debían circuncidarse, a que debían cumplir algunas ordenanzas de la ley, cosa que el apóstol Pablo reprendió duramente. Y de las cosas que allí encuentro es que se produjo el primer concilio de la iglesia. En el capítulo 15 del libro de los Hechos vemos el primer concilio, es el concilio de Jerusalén, y ahí se da cuenta entonces y se toma una gran decisión, y era que a los gentiles no se les podía obligar a judaizarse. Esto, desde luego, fue proclamado por Jacobo, que fue el principal líder de la iglesia de Jerusalén. Porque fíjate, no fue Pedro el pastor de la iglesia de Jerusalén, sino que fue Jacobo. Eso quiere decir que la iglesia, ese primer concilio, lo presidió Jacobo. Y así lo dice la escritura. Ahora, es verdad que en la Biblia se dice que a Pedro, o en ese momento Jesús hablaba de que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso está en Mateo 16, versículo 19. Algunos han dicho, ¿qué tiene que ver o qué significan esas llaves? La Iglesia Católica, en su cultura iconoclasta, en la elaboración de imágenes de los personajes bíblicos, siempre diseñan a Pedro con unas llaves en la mano, y dicen que Pedro tenía la autoridad, que para él se le había entregado la autoridad suprema de juzgar, de discernir, de dirigir. Y esto desde luego no era solo para Pedro, era para todo aquel que creía. Esa autoridad, la iglesia, los creyentes, usted lee Lucas 10:19, se dará cuenta que la autoridad de Cristo le fue entregada no a uno, sino a todos los creyentes, a todos los que dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Es decir, la autoridad del nombre de Cristo le fue entregada a todo aquel que en Cristo crea. Por ejemplo, usted va a leer en el capítulo 18, fíjate que en el capítulo 16 de Mateo es donde se dice que a Pedro se le entregaron las llaves. Sin embargo, en el capítulo 18, un capítulo más allá, dice que Jesús les recordó y les aclaró que no era solamente sobre Pedro que estaba esa autoridad, sino sobre todos los creyentes. Y dice así en el versículo 18, Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Habla de la autoridad de la iglesia. En el versículo 19 dice, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es la autoridad para clamar, para orar, para interceder. Pero no significa que eso representa la autoridad de gobernar a la iglesia que había nacido en ese momento. La iglesia católica, cuando piensa en el Papa, lo llama el representante de Cristo en la tierra. De hecho, el término que en latín se le da al pontífice romano es el de vicarius
Philis Dei, que significa el representante. Cuando se utiliza la expresión vicario, significa ese, el que hace lugar de o que está en vez de. Y esto, por eso, y justamente por eso, es que de alguna manera se ha divinizado, voy a usar esa expresión y la voy a colocar entre comillas, porque cuando se mira al pontífice romano, lo que han hecho de alguna manera es casi que idealizarlo, exaltarlo, divinizarlo en algún sentido. Mira lo que dice el catecismo en el numeral 882. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Ahí es donde dice que él tiene la función de vicario de Cristo. Y esa expresión, vicario de Cristo, lo que está diciendo es que Pedro tiene, o mejor Pedro no, el Papa tiene la representación de Cristo. Y si usted lee las Escrituras, se da cuenta que no había en la cabeza de una sola persona la función o la responsabilidad de representar a Cristo. Si ustedes leen el texto bíblico con exactitud y con precisión, se dan cuenta que Cristo tiene dos representantes en la tierra y no solo uno. El primer representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Él, cuando se iba a ir, dijo: no os dejaré huérfanos. Y él hablaba de que él enviaría del Padre otro consolador. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 16. Es decir, el representante de Cristo en la tierra, una vez él partió a los cielos en su ascensión, es literalmente el Espíritu Santo. Ahí está en Juan capítulo 14, en los versículos 16 al 18. El capítulo 16 de Juan, en el versículo 13, usted va a leer lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber. Les hará saber las cosas que han de venir. De modo que el primer representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El segundo representante de Cristo en la tierra es la iglesia, y no en cabeza de una sola persona, sino la iglesia como su cuerpo. Ya hemos expresado que Cristo referencia la iglesia como su cuerpo. Y mira lo que dice Cristo de la iglesia. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo decía en el versículo 20 del capítulo 5, nosotros, hablando de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo, de los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. De modo que la iglesia es la representante de Cristo en la tierra. Eso no dará lugar a protagonismos, eso no dará lugar a exaltaciones sumas. Y usted va a mirar la historia de la humanidad y se dará cuenta que siempre ha habido seres humanos que han pretendido divinizarse, demandando de los demás una subordinación y una obediencia extrema. Eso en cuanto a los emperadores de antaño, a los monarcas del ayer, como también a los jerarcas de la Iglesia Católica, que en algunos momentos los llevaban como si fueran en una procesión y todo el mundo les rendía culto y ovación y adoración y exaltación. Por supuesto que no van a decir, es que no es esto una adoración. Por supuesto que la expresión adoración no la van a usar, pero en el término práctico de la palabra, por supuesto que implica ese concepto. La Iglesia Católica enseña que el obispo de Roma, el pontífice romano, es infalible. Lo dijimos la semana anterior y aquí está. En el año 1870 se habló de lo que fue para ellos el dogma de la infalibilidad papal. Y esto es supremamente peligroso y lo voy a leer directamente del catecismo para que se den cuenta la peligrosidad de declarar semejante, digamos, dogma contrario a las Escrituras. Dice el numeral 891 del Catecismo Católico, así, comillas: el romano pontífice es la cabeza del colegio episcopal, que goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos,
que proclama por acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Cuando la Iglesia propone, por medio de su magisterio supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Lo que está diciendo es que tiene tanta importancia, y en la práctica nos hemos dado cuenta que más que las escrituras, tanto que hay cosas que están en la doctrina católica, que están en el catecismo católico, que infortunadamente no los vas a encontrar en las escrituras, que contradirán las escrituras. De modo que hablar de la infalibilidad de un ser humano es algo que desde luego causa, digamos, contradicción con la lógica y con el sentido común, cuando ya es bastante claro que es de humanos equivocarse, que es de humanos errar. Y ya hemos visto por la historia que los pontífices romanos se han contradecido mutuamente. Unos dicen que el cielo es un lugar, otros decían que no es un lugar, que es un estado, y así sucesivamente vamos a encontrar una gran cantidad de, digamos, contradicciones. Dicen que el pontífice romano es eso, el pontifex maximum. ¿Qué quiere decir eso? El máximo puente o el constructor de los puentes. De modo que aquí está la humanidad, aquí está Dios, y se requiere un puente para poder llegar a Dios. Y entonces el romano pontífice es ese puente. Cuando ustedes y yo podemos leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, una verdad que con un solo versículo en la Biblia es totalmente desvirtuada, y dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. De modo que sí es cierto que se les ve a los jerarcas de la Iglesia Católica con cierto grado de digamos, en su ancianidad, se les ve llenos de ternura, se les ve en algún caso expresando cariño y amor por los niños, por los ancianos, por los enfermos, y esto desde luego que genera una ternura maravillosa, pero es supremamente peligroso cuando esa figura ya deja de tener la importancia que la Biblia advierte de un pastor o de un ministro, cualquiera que sea, ¿cierto? Para darle a ese personaje unas, digamos, ínfulas de autoridad y también unas atribuciones de infalibilidad que son profundamente peligrosas. Y esto no lo digo únicamente de la Iglesia Católica. Voy a hacer mención a esto porque hay iglesias evangélicas cristianas que no se llaman romanos pontífices, pero hay pastores, hay líderes evangélicos también que en la práctica se están convirtiendo en pontífices evangélicos, donde ellos están exigiendo de la gente una subordinación extrema, una obediencia. Hay pastores inclusive que la gente los quiere divinizar, que la gente los toca y no, ojo, cuando ustedes y yo miramos el sacerdocio que el Señor estableció, es importante que entendamos que el sacerdote no es el que representa a Dios delante del pueblo. El sacerdote, según la función que el Señor estableció, es el que representa al pueblo delante de Dios. Entonces es importante que ustedes y yo tengamos claro la prioridad, la supremacía de la iglesia solo puede estar y debe estar y únicamente debe estar en la persona de Cristo, y por supuesto con ese sentido maravilloso de obediencia, de rendición y de adoración extrema. De resto, no hay ningún ser humano que pueda decir: esta es la última revelación, porque así lo hacen algunos. Este es lo último, olvídense de lo demás, lo que yo digo es lo máximo. Y déjenme decirle una cosa: nada ni nadie puede estar por encima de las Sagradas Escrituras. Nadie puede estar allí exigiendo y demandando obediencia y subordinación cuando está en contra de las Escrituras lo que están enseñando. Entonces, eso es supremamente peligroso. En segundo lugar, vamos a hablar del culto a María. Y exactamente como lo decía hace unos instantes de Pedro, también lo debo decir de María. El Pedro bíblico no es igual a la figura del Pedro de hoy para la Iglesia Católica.
La figura de María, la que está en las Escrituras, no es igual a la figura que hoy han establecido de María. De hecho, si ustedes, y a la semana pasada lo hablábamos, ha habido en el transcurrir, en el devenir de la historia, una inclusión, digamos, de dogmas respecto de María que en su momento jamás fueron expresados, que ninguno de los apóstoles, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguno de ellos fue jamás expresado, que en el devenir de los tiempos han llevado a María a ese sitial, que por supuesto en la práctica se dice que la Iglesia católica es trinitaria, que cree en la divinidad de Dios Padre, en la divinidad de Dios Hijo y en la divinidad del Espíritu Santo. Sin embargo, en la práctica cotidiana y común, María está en la misma, en el mismo nivel de, en ese mismo sitial de adoración extrema. Tanto que la práctica dice que muchos, y yo solo digo por experiencia, no porque lo haya observado en otros, no, yo también fui católico. Y fui extremadamente, digamos, mariano. Para mí, el concepto de María era un concepto que inclusive estaba relacionado con la madre, con la relación. Y por eso María ha ocupado un lugar tan importante en el culto católico. Porque desde luego que el ser humano siempre ha tenido una ternura especial, un amor especial acerca y hacia su propia madre. Y esto, desde luego que es fundamental. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia respecto de María? Dice así: la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Hay que aclarar algo importante. El concepto de la adoración a una diosa madre con un hijo en sus brazos no es exclusiva de la iglesia tradicional. En antiguas civilizaciones como la babilónica, como la sumeria, como la egipcia, usted se va a dar cuenta de que hay divinidades y hay diosas que tenían una similitud. Esto simplemente lo digo hoy para que ustedes y yo podamos tener claro que esto no fue sustraído con el devenir de la historia y de la nada. Fue de alguna manera algo que fue galopando y que se vino introduciendo poco a poco. Paulatina y progresivamente se llegó a este, digamos, concepto de culto a María. La María distinta para mí a las Escrituras, a la Biblia. Para nadie es un secreto que si ustedes y yo leemos la Biblia, leemos los libros del Nuevo Testamento, se dará cuenta que María ocupó un lugar importante en la vida de Jesús. Ocupó un lugar importante en relación con los otros apóstoles en la iglesia neotestamentaria, la iglesia naciente. Pero de allí a que se le diga que María tiene ese sitial de, digamos, de protectora, de mediadora, de auxiliadora de los cristianos, es algo que desde luego no tiene sustento bíblico. Por ejemplo, los dogmas, y lo decía en anteriores oportunidades, no son doctrinas, son declaraciones ex cátedra que se tienen que recibir como si fueran divinamente inspiradas. Entre esos dogmas respecto de María encontramos 4 que son fundamentales. El primero de ellos, decir que María es la Madre de Dios. El segundo de ellos es decir que María es inmaculada, fue inmaculada en su concepción y en su propia vida. El tercero de ellos es que María se mantuvo virgen de manera perpetua. Y el cuarto dogma de la iglesia es que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Vamos a tratar de mirar de manera muy rápida, porque no pretendo en esta ocasión, quisiera tener el tiempo, pero no lo tenemos y tampoco queremos dedicarnos a la, digamos, profundización de un tema como este. Simplemente quiero mencionar que en el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso, fue donde se dijo que María era verdaderamente la Madre de Dios.
que ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. Sabemos que María fue un instrumento. Sabemos que la profecía decía que de una mujer nacería el Salvador. Eso está allá en el capítulo 3 versículo 15 del libro de Génesis. Ahí está la primera promesa de redención. Y ahí dice que de una mujer nacería el que derrotaría a Satanás. Esa verdad estaba declarada y algún día esa palabra se iba a cumplir. Era necesario que una mujer, que en este caso fue María, recibiera la tarea, el ministerio, la función y la responsabilidad de darle en su vientre, albergar el proceso de gestación del que sería el redentor del mundo y que desde luego representaría a la humanidad. Adán fue el primer alma viviente. Cristo, el postrer Adán, dice la Biblia, que era el espíritu vivificante. Pero para que Cristo pudiera representar a la humanidad y vencer a Satanás, era necesario que él naciera bajo la condición de un hombre totalmente natural. Con la gran diferencia, de que ese personaje que nacería no podía tener pecado. De allí que la Biblia enseña que José no podía ser el padre de ese Mesías por la razón de que si era engendrado por voluntad de varón, automáticamente él llevaría y cargaría consigo la herencia del pecado, porque el pecado, espiritual, el pecado original es transmitido a través de la semilla, que desde luego representa y se evidencia en el momento de la fecundación. María era el vientre virginal. María fue concebida por el Espíritu Santo desde la realidad de que ella no había conocido varón. Eso es una verdad, es una doctrina, se llama la concepción virginal de Cristo. Es una doctrina bíblica, es una verdad que está en la palabra. El Mesías no podía nacer por voluntad de varón, tenía que ser por la intervención divina. Y esto, desde luego, lo encontramos en muchísimos pasajes. Pero nunca en la Biblia se le da a María la condición o el título de que ella es la madre de Dios. Simplemente se dice de que María era la madre de Jesús. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después dice que en Marcos capítulo 3, versículo 31, que vienen después sus hermanos y su madre, y quejándose afuera enviaron a llamarle. Ahí están tu madre y tus hermanos están fuera, vienen por ti o te buscan. ¿Quién es mi madre y mis hermanos?, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De modo que encontramos en la Biblia que a María se le da el título de madre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en Jesús habían dos naturalezas: la naturaleza divina, que viene del cielo, y la naturaleza humana. Dios no necesitaba madre por el solo hecho de que Él es eterno, y al ser eterno no puede, ni necesita, ni requiere de alguien que le dé lugar a su existencia. De modo que María no puede de ninguna manera, y la Iglesia Católica la llama la Teotocos, no puede ser la madre de Dios. El correcto concepto es decir que María es la madre de Jesús, o decir la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Esa es la verdad. Cristo es eterno y como tal no puede María, que fue creada, que fue concebida, y ahora voy a explicarlo, bajo la voluntad de cualquier ser humano, no puede ella darle, maternidad divina a Cristo, siendo que Él es eterno. Dice el Juan 8:58 que antes de Abraham ya Jesús existía, porque Él es Dios. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre todas las familias de la tierra. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Lo cual quiere decir que Cristo es eterno y su eternidad no está en duda. No fue creado, no fue producido, no, Él es eterno, y con el Padre y con el Espíritu Santo ocupan esos mismos niveles y esas mismas atribuciones y esos mismos atributos de divinidad. Quiero explicar esto porque es muy importante. En la Biblia encontramos que María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. En Mateo 12:47 dice: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. De modo que colocar a María en ese sitial de divinidad es algo que no puede ser concebido y no puede ser entendido. Lógicamente la tradición le ha dado esa relevancia, pero la Escritura desde luego que no. A la madre de Jesús no se le puede invocar, no se le puede adorar, porque desde luego está claro que hay uno solo que requiere adoración y que exige adoración, y ese es Dios. Ahí está en Mateo 4:10, cuando dice la Biblia así: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le decía al principio, se dice, no, es que a María se le rinde una veneración mientras que a Dios se le da una adoración. Eso puede que taxativamente o en el término tenga cierta diferencia, pero en la vida práctica de la Iglesia Católica no hay diferencia. La común, digamos, audiencia católica ve a María con una extrema adoración, que se le pide, que se le ora, que se le demanda, digamos, ayuda, auxilio, socorro, y eso desde luego no es algo que en la Biblia esté dicho o pretendido para ningún ser humano. El otro dogma que la Iglesia Católica ha establecido como una verdad de altísima importancia es la Inmaculada Concepción de María. Y escúcheme esta expresión porque voy a explicarle qué dice el catecismo de esta verdad. La Inmaculada Concepción de María no quiere decir que María concibió de manera inmaculada a Jesús. Eso no es lo que dice la doctrina o el dogma. Eso dice la doctrina de la concepción virginal de Cristo. Lo que aquí se está diciendo, y que solo se dijo el 8 de diciembre de 1854, en lo que se llamó la bula papal, Bula Ineffabilus Deus, con esta expresión: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, de ese Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo del género humano. Lo que está diciendo es que en la tierra, así como Cristo no tuvo pecado, porque la Biblia lo dice en muchísimas oportunidades, porque Él no era alguien que tuviera la naturaleza pecaminosa o porque hubiera pecado, en Él había una impecabilidad. Él era el santo, el todopoderoso. En Él no hubo pecado, ni maldad, ni iniquidad. ¿Por qué? Porque Él tenía la naturaleza restaurada del cielo, porque venía del cielo, porque era la obra redentora la que estaba siendo ejecutada en la persona de Cristo. Pero lo que dice la Iglesia Católica en su dogma de la Inmaculada Concepción de María es que ella, de la misma manera que Cristo no tuvo pecado y que fue concebido sin pecado, asimismo María fue concebida sin pecado y nunca cometió pecado. Esto desde luego va en contra de lo que dice la Escritura. La Iglesia Católica dice en su catecismo, en el numeral 411, lo siguiente: la madre de Cristo, María, fue preservada de toda mancha de pecado original
Eso lo dijo Pío noveno, perdón. Y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. En el numeral 493 dice, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. En el numeral 508 del Catecismo dice así, comillas, desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Mis queridos hermanos, ¿qué necesidad habría? ¿O acaso creer que María, como todos los demás seres humanos, tienen y tenía la naturaleza caída que requería de un redentor? ¿Acaso eso desdibujaría o acaso eso minimizaría o haría de la redención en la cruz del Calvario algo sin la misma importancia? Por supuesto que no. Lo que aquí se está diciendo es que María no, es prácticamente decir que ella al mismo nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era una mujer casi que divina, para no decirlo divina. Decir que ella era absolutamente impecable, que no tuvo pecado jamás. Y esto desde luego va en contradicción con muchísimos pasajes de la Escritura. Dice así Romanos 3:23, por cuanto a que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted mira la Biblia, se dará cuenta que el pecado es una condición de todo ser humano. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está claro que todo ser humano ha cometido pecado. Lo dice la Escritura, lo enseña la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, hablando de Cristo, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De modo que, queridos hermanos, hablar del pecado de todo ser humano es algo completamente natural, completamente verdadero, completamente evidente. Y escuche, ustedes y yo no cometemos pecados en virtud a que simplemente las circunstancias nos arrojaron a eso. No, es una condición del alma. Fuimos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Ojo, no nos volvemos pecadores porque hemos pecado. No, es que pecamos porque nuestra naturaleza es una naturaleza completamente pecaminosa. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, lo siguiente. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, si la Biblia dice que no hay un ser humano que esté en la tierra que haga el bien y que nunca peque, no puede excluir de esa verdad y de todos los demás pasajes que acabamos de mencionar y los muchos más que hay, que en María, en ella, no había pecado. No es verdad. No es posible decir semejante, digamos, declaración porque la Biblia no lo enseña. Ahora, decir que María tuvo pecado como todo ser humano y que necesitó un redentor como todo ser humano y que fue redimida de la maldición del pecado como todo ser humano, no hace menos la obra redentora, no hace menos de María en el sentido de que su función, su tarea y su trabajo de ser ella, digamos, la que concibió y tuvo en su vientre a Jesús, eso no quiere decir que María perdió su relevancia, su importancia o el lugar importante que el Señor le entregó. Eso desde luego no necesitaba que se le declarara, digamos, inmaculada para que de esa forma se pudiera decir qué bienaventurada esa bendición, qué bienaventurada esa tarea, qué hermosa esa labor que desde luego es importante. Otro dogma de la iglesia tradicional en relación a María es la llamada la Asunción. El Papa Pío XII, ahora sí el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950 declaró algo también ex cátedra y como tal debía ser considerado como una, digamos, una verdad al mismo nivel de la revelación bíblica, aunque contradijera la Biblia o aunque no tuviera sustento bíblico, lo siguiente.
en el numeral 966 del Catecismo, dice así: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Escuche bien esto que está diciendo aquí. Hablando con el obispo que tuve la oportunidad de entrevistar, él decía, y ahí hay una contradicción, porque él decía que María murió y que al resucitar fue llevada al cielo. Pero lo que dice el catecismo es que ella no murió. Quiere decir que ella fue llevada al cielo. Mire, en la Biblia encontramos dos personajes que fueron llevados al cielo sin morir. Uno fue Enoc y otro fue Elías. Y ahí están en las Escrituras. En el libro de Génesis, en el primer libro de los Reyes, encontramos esos dos acontecimientos registrados. ¿Dónde dice la Biblia? ¿En qué pasaje de las Escrituras? ¿En qué momento los apóstoles, los, digamos, encargados de anunciar el Evangelio en la iglesia neotestamentaria, escribieron o dijeron: ¿hay acaso algún texto bíblico que diga que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma y así constituida como reina del universo? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque eso no ocurrió. Es decir, le estamos diciendo que María, en este caso, no murió y como tal fue llevada al cielo. Y leemos en las Escrituras lo siguiente, hablando de la resurrección, que el que primero murió fue Cristo y el que primero resucitó más bien fue Cristo. Y luego los próximos que han de resucitar son aquellos que cuando Él venga en gloria sean levantados. Eso es lo que se llama la resurrección de entre los muertos. Y desde luego que eso es importante. Hablar de esa declaración de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma es algo que no está en las Escrituras. Y ojo, creer lo contrario no hace menos su ministerio, su función y su tarea de ser ella la, digamos, la que llevó en su vientre a Jesús durante todo su proceso de manera natural. Jesús nació de manera natural y vivió de manera natural. Fue tentado en todo, dice la Biblia, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El cuarto dogma de la Iglesia Católica respecto de María es que ella se mantuvo virgen de manera perpetua. Se habla de la perpetua virginidad de María. Eso fue declarado dogma en el año 649. Con estas palabras, comillas: si alguno, contra la opinión de los santos padres, no afirma que la santa e inmaculada María, siempre virgen, es verdaderamente Madre de Dios, que dio a luz sin perder su integridad, conservando inmune su virginidad, sea anatema. Yo le voy a decir una cosa. De todos los dogmas de la Iglesia Católica respecto de María, este particularmente es el que menos merece, en mi caso, el tiempo no me lo va a permitir, pero es el que menos merece, digamos, atención. ¿Por qué? Porque creer que María se mantuvo virgen de manera perpetua, vuelvo y lo digo, no niega, ni minimiza, ni subestima, ni hace menos válido e importante su ministerio. Si usted lee esas Escrituras, se dará cuenta que hay pasajes en la Biblia que dice que María tuvo más hijos, que José, su esposo. Mira, hay un pasaje que quiero simplemente leerlo en Mateo capítulo 1, versículo 23, para que a usted le quede un poquito en el corazón y en la mente. Dice así: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, a María. Dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjate esa expresión, conocer. En la Biblia esa expresión no se utiliza como se utiliza en el lenguaje tradicional y común. Yo lo conozco, sí, como yo sé quién es. No, aquí lo que está diciendo el término, y de hecho se utiliza en muchas ocasiones en la Biblia, el término conocer significa tener intimidad sexual. Y aquí está el hecho de que María
vivió una vida completamente normal, como cualquier doncella que fue desposada, que se casó. O sea, allí encontramos una contradicción con la lógica normal de que si José y María habían concebido y habían tenido el deseo de vivir el matrimonio, pues nada dice que haber tenido intimidad o haberse conocido en el término bíblico correcto niega la majestad del matrimonio, porque es que el sexo del matrimonio no es pecado. Pero le digo, de ese término y de ese concepto no quiero y además no puedo profundizar porque el tiempo se nos está yendo. Sí quiero dedicarme a pensar en estos otros elementos, otros títulos que ya no son dogmas, pero que sí son títulos y oficios que la Iglesia Católica le da a María. En primer lugar, la han llamado a ella la mediadora. Esto es terrible porque dice que ella es la mediadora entre Dios y los hombres. Y ustedes y yo leemos en primera carta a Timoteo 2:5 que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Cristo. Decir que ella es la mediadora es algo que no es bíblico en primera instancia y segundo que es innecesario. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba de orar, Él en ningún momento incluyó en su modelo de oración el que se le pidiera a su madre o el que se le dijera a María que intercediera por ellos, lo cual quiere decir que entonces es innecesario, que no tiene sentido alguno por una razón muy sencilla. Decir que María es la que oye las oraciones de toda la cristiandad, es decir, prácticamente que ella es omnipresente, que ella puede oír a todo el mundo al mismo tiempo. Y eso, déjeme decirle, suponer, y eso nunca lo aclararon como dogma, de que María es omnipresente o de que ella está en todas partes y que puede escuchar la oración de todos los seres humanos. Eso no está puesto en consideración por la Iglesia Católica. Sin embargo, es importante que quede claro que aquí el concepto de que quien puede oír, y dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, fue Cristo. Él es el que puede escuchar, Él es el intercesor, Él es el mediador, Él es el sacerdote de los hombres, quien con su obra redentora no solamente pagó el precio, sino que abrió el canal para que todo ser humano pudiera tener acceso directo a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1 enseña que Cristo es el sacerdote por antonomasia. Otro término que se le da a María es decir que ella es la corredentora de la humanidad. Y esto, por supuesto, decir que es corredentor implica que redime juntamente con, es decir, que la redención de la humanidad fue conquistada tanto por Cristo en la cruz del Calvario como por María. Y escuchen, mis queridos hermanos, la redención es una obra exclusiva de la divinidad. No, una cosa es que los seres humanos hayan o participen de la obra de la salvación en el sentido de llevarle a otro el evangelio, de llevarle a otro la palabra del arrepentimiento, de predicar aquí. Eso es participar de la obra de salvación de la vida y del corazón de una persona. Pero eso no significa que nosotros, al igual que Cristo, estamos redimiendo a la humanidad, porque la obra redentora es un acto absolutamente divino y provino solamente de la gracia y del favor de lo alto. Dice la Biblia que fuimos justificados gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que la redención completa está en la persona de Cristo. Entonces, en ninguna parte de la Biblia se dice que María participó de esa redención, como por ejemplo en Efesios 1:7. Dice que tenemos redención por medio de la sangre de Cristo. Él es el que nos da el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ese término es importante que lo aclaremos. Dicen que es la abogada de los cristianos. Por favor, primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que tenemos en Cristo el abogado por excelencia. La iglesia de Cristo no tiene abogada, tenemos un abogado que se llama Cristo. Y ahí está, primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1. Además dice que ella es la madre de todos los cristianos. Eso porque Juan la recibió como madre y ella recibió a Juan como hijo. Eso no significa que ella estaba recibiendo a la cristiandad para ser la madre de todos. Estaba diciendo
que Juan era un menor de edad, que debía ser, digamos, protegido, que debía ser cubierto con la protección de una madre. Ya sabemos lo que esto para Jesús representó, porque Juan el Bautista era el menor de todos sus discípulos y por eso fue importante encomendárselo a María, como también de que él velara y cuidara de su madre. Pero eso no significa que ella es la madre de los cristianos. Otro término que le dan a María es que ella es la reina del cielo, que fue llevada al cielo en cuerpo y alma por los ángeles, que ya sabemos que no es una doctrina bíblica, que es un dogma de la asunción. Pero encontramos en la Biblia que el único que es el rey del cielo y del universo es Cristo. Colosenses 1:16, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Es decir, Cristo es el rey de reyes y señor de señores. No se requiere que haya en el cielo una reina, no se requiere de que en el cielo haya una redentora. No hay razón alguna para eso. Sé que seguramente algunos de ustedes puede que no estén completamente de acuerdo con lo que he expresado, otros sí, porque ya han tenido, yo por lo menos, cuando me invitaron a la iglesia, yo decía, yo voy a ir a su iglesia, pero por favor, no quiero que me hablen mal de María, porque si ustedes me hablan mal de María, yo me voy a molestar y nunca más voy a volver. Y me di cuenta que no se trata de hablar mal de María, porque no hay razón alguna para eso. La María que yo encuentro en la Biblia es digna de admiración, de honra, de respeto, ¿cierto? Como lo es para mí la función y el ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo, el ministerio de Moisés, de Elías. Son hombres y mujeres que fueron usados por Dios de una manera contundente para bendecir al pueblo y desde luego también la humanidad. Esto, por supuesto que a nosotros y a ti y a mí nos debe enfocar literalmente es la obra redentora y el plan de salvación, que es una oferta gratuita que Dios en su exclusividad preparó para redimir a todo ser humano, incluyendo desde luego a María. Yo pude tener acceso directo al Padre a través de Cristo y eso me llevó a entender que era innecesario, que no era fundamental que yo tuviera una mediadora, cuando Cristo es el mediador, es el redentor, es el pontífice que me lleva al Padre. Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino, Él es el camino que nos lleva al Padre, de modo que no necesitamos más mediadores, no necesitamos más caminos, solo uno y es Cristo. De modo que esa verdad debe agolparse en nuestro corazón como una gran verdad para que así nuestra vida y nuestro corazón puedan ser edificados. Yo les bendigo. Les doy gracias por acompañarnos en este día. Hoy nos hemos extendido, quería terminar el tema y espero que la próxima semana, cuando estemos hablando para terminar con el tema del catolicismo, seguramente si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes escribirnos a nuestro correo. Allí vas a encontrar la forma o vamos a tener la oportunidad de poder interactuar, de enviarte mucho más literatura, de darte un poco más de argumentos bíblicos frente a los temas que hemos tratado. Y usted nos puede escribir a info@semilladevida.org. Ahí usted puede mandarnos sus preguntas, sus inquietudes y con muchísimo gusto vamos a interactuar contigo. También nos puedes escribir a nuestras redes sociales. Ahí están en este momento apareciendo las redes sociales tanto de Facebook como de Instagram. Usted nos puede escribir inclusive a nuestro canal de YouTube. Ahí hay una forma de que ustedes nos puedan escribir, pero también les quiero decir, acompáñenos en oración. Que sea esta la oportunidad que ustedes tengan de bendecir este ministerio. Señor, bendice el ministerio Semilla de Vida, respáldalos, apóyalos, Señor. Y desde luego que ese apoyo y ese respaldo es lo que nos va a garantizar y nos va a ayudar a continuar en esta tarea. Quiero pedirles, por supuesto, también que nos acompañen con sus ofrendas. Este ministerio no es un ministerio que cuente con, digamos, una contribución de absolutamente nadie de manera fija. Este no es como las iglesias que por lo general tienen ingresos de forma cotidiana y común. Este es un ministerio que solamente se sostiene por la misericordia de Dios, por la oración, por la intercesión, tanto de ustedes como de nosotros, y por supuesto de las ofrendas. A veces son ustedes los que aportan, a veces somos nosotros los que aportamos. Todo esto tiene un costo y desde luego que el Señor se va a encargar de usar a personas como tú para también apoyar y bendecir este ministerio. Si quieres hacerlo,
te invito a que lo hagas. Hay información de nuestras cuentas tanto en Colombia como en los Estados Unidos y hay también la oportunidad de sembrar de alguna plataforma, digamos como PayPal, que es internacional, para que así podamos continuar con esta tarea. Que el Señor les bendiga, que el Señor les pague, que Él les acompañe y respalde de una manera especial. Nos vemos entonces la próxima semana. Con la bendición y con el respaldo de Dios vamos a continuar con la tarea de seguir sembrando la semilla de vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.